Mi nombre es Celeste Hayes y tengo 27 años. Esta es la historia de cómo fui traicionada, humillada y abandonada por el hombre que amaba, solo para levantarme más fuerte que nunca. Había soñado con mi luna de miel durante años, imaginando una escapada romántica llena de amor y felicidad. En cambio, me quedé allí con el corazón acelerado, sin poder creer lo que estaba sucediendo. ¿Cómo te atreves a hacerme esto?, grité, con la voz temblorosa de rabia e incredulidad. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, un dolor agudo me atravesó el cuero cabelludo. Mi suegra, Vivian, me había agarrado un puñado de pelo, tirando de mi cabeza hacia atrás con tanta fuerza que grité de asombro. Al momento siguiente su puño se estrelló contra mi oído, enviando una sacudida de dolor a través de mi cráneo. Grité, mis manos volaron a mi oído mientras el impacto me dejaba mareada y desorientada. No tienes lugar en nuestra familia, siseó Vivian, con los ojos ardiendo de desprecio. No eres más que una inútil que engañó a mi hijo para que se casara. Me agarré la oreja con la cabeza palpitante, la vista nublada por las lágrimas. Me volví hacia mi esposo Aston desesperada porque me defendiera. Pero él simplemente se quedó allí, inexpresivo, frío, como si no significara nada para él. Vivian sonrió, echando su cabello perfectamente peinado sobre su hombro. Vámonos, dijo volviéndose hacia Aston. Tenemos mejores cosas que hacer. Y así me dejaron allí, abandonada, sola. Pero lo que no sabían, lo que nunca esperaron, fue que no me iba a quedar destrozada. No tenían ni idea de lo que les esperaba. Me quedé allí inmóvil con el dolor en el oído palpitante, el cuero cabelludo aún escociendo donde Vivian me había tirado del pelo. Mi mente se negaba a aceptar la verdad. Mi esposo, el hombre en quien confiaba con mi corazón, acababa de abandonarme. Nunca me había sentido tan pequeña, tan humillada. Mi luna de miel se había convertido en una pesadilla, y no tenía ni idea de cómo despertar de ella. Pero, ¿cómo terminé aquí? Conocí a Aston Carter durante mis años universitarios en Seattle, Washington. Era todo lo que había soñado, encantador, inteligente y con una confianza natural. Desde el principio me hizo sentir como si fuera la persona más especial del mundo. Pasamos innumerables noches estudiando juntos, riendo mientras tomábamos café, soñando con el futuro. Aston no era solo mi novio, era mi mejor amigo, mi lugar seguro, mi mayor amor. Así que cuando me propuso matrimonio después de 5 años de estar juntos, dije que sí sin dudarlo. Estaba extasiada, lista para construir una vida con él. Pero había un problema, Vivian Carter. Desde el momento en que la conocí, supe que no me aprobaba. Me veía como inferior al estatus de su familia, alguien indigno de su hijo. Una chica como tú no tiene nada que ofrecerle a Aston, me había dicho fríamente en nuestra primera reunión. Su mirada penetrante me evaluaba como si fuera una mancha en su vida perfecta. No importaba que tuviera una carrera exitosa en la planificación de eventos o que amara sinceramente a su hijo. Para ella, yo no era nadie. Pero Aston siempre me tranquilizaba. No te preocupes por ella, decía apretándome la mano. Ya se le pasará. Te quiero, y eso es lo único que importa. Le creí. Confié en él. Y a pesar de la desaprobación de Vivian, nos casamos. Al principio parecía un sueño. Nos mudamos a un hermoso apartamento y la vida parecía perfecta. Por un momento pensé que había ganado. Pero la ilusión no duró. Vivian hacía frecuentes visitas sin invitación. Cada vez que venía, me criticaba. Sus palabras afiladas eran como pequeñas agujas pinchando mi piel. Ni siquiera sabes cómo cuidar una casa adecuadamente, decía, pasando los dedos por las encimeras de la cocina como si buscara un defecto. O peor, el verdadero valor de una mujer se mide por su riqueza. El amor no paga las facturas. No importaba lo que hiciera, nunca era suficiente. Pero nunca esperé lo que planeaba a continuación. Un mes después de nuestra boda, Aston y yo planeamos nuestra luna de miel, un viaje que se suponía que sería nuestra primera escapada real, solo nosotros dos. Estaba más que emocionada. Por una vez seríamos solo él y yo, sin interferencias, sin tensiones. Debería haberlo sabido. La noche antes de nuestro vuelo, Vivian hizo un anuncio increíble. Voy con ustedes. Casi me ahogo con la comida. Me volví hacia Aston, esperando que protestara, esperando que me defendiera. No lo hizo. En cambio, dejó escapar un suspiro y dijo, «Mamá, ¿estás segura? Quiero decir, esta es nuestra luna de miel». Vivian simplemente dejó su copa de vino y sonrió. «Por supuesto que estoy segura. Hace mucho que no viajo y creo que nos divertiremos mucho más juntos o como familia». ¿Como familia? Como si yo ni siquiera fuera parte de ella. Miré a Aston, rogándole con los ojos que dijera que no.
Pero él simplemente asintió. Supongo que estará bien, Celeste. No hagamos un gran problema de esto. Sentí como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el pecho. Se suponía que esto era sobre nosotros, no sobre Vivien. ¿Por qué siempre estaba en nuestro matrimonio? Pero me quedé callada. Había pasado tanto tiempo tratando de mantener la paz que me tragué mi ira y me convencí de que tal vez, solo tal vez, no sería tan malo. Estaba tan equivocada. Cuando llegamos a nuestro destino de luna de miel, algo se sentía mal. Aston estaba nervioso, distraído. Seguía mirando su teléfono, apenas prestándome atención. Al principio pensé que tal vez solo estaba estresado, tal vez la presencia de su madre también estaba arruinando el viaje para él. Pero estaba tan equivocada. En el aeropuerto, una mujer nos esperaba. Era alta, segura de sí misma, de una belleza natural. El tipo de mujer que Vivien admiraría. Su elegante vestido, su cabello perfectamente peinado, su caro bolso de diseñador, todo gritaba riqueza y estatus. Los ojos de Vivien se iluminaron en cuanto la vio. Sofía, estás aquí, la saludó cálidamente, abrazándola como si fueran viejas amigas. Fruncí el ceño confundida. Nunca había oído hablar de Sofía antes. Los ojos penetrantes de Sofía me miraron brevemente antes de sonreírle a Aston, una sonrisa que me envió un escalofrío por la espalda. Por fin nos conocemos en persona, dijo con una voz que goteaba familiaridad. Me volví hacia Aston con el estómago encogido. ¿Quién es ella? Mi voz salió temblorosa. Aston se congeló con la mandíbula apretada. No me miraba. Y entonces Vivien se volvió hacia mí, con los labios curvados en una sonrisa cruel. Celeste, te presento a Sofía, dijo dulcemente. Va a ser la nueva esposa de Aston. El mundo se detuvo. Los miré fijamente con el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía oír nada más. ¿De qué estás hablando?, susurré, con las manos temblorosas. Vivien soltó una carcajada burlona. Oh cariño, no te hagas la sorprendida. ¿De verdad creíste que ibas a permanecer en esta familia para siempre? Me volví hacia Aston, mi desesperación se reflejaba en mi voz. Aston, dime que es una broma, supliqué. Dime que está mintiendo. Pero él apartó la mirada. Lo siento, Celeste, murmuró, evitando mi mirada. Pero no tengo elección. No podía respirar. No tienes elección, repetí, con la voz temblorosa. ¿Qué significa eso? Y entonces Vivien dio el golpe final. Significa que si no se divorcia de ti y se casa con Sofía, está fuera del negocio familiar. Sin dinero, sin poder, nada. Me tambaleé hacia atrás. No podía creer lo que estaba oyendo. Mi propio esposo Aston, el hombre que prometió amarme, protegerme, estar a mi lado, estaba eligiendo el dinero por encima de mí. Sentí que se me apretaba el pecho, las lágrimas amenazaban con derramarse. ¿Cómo pudiste?, susurré, apenas capaz de hablar. ¿Cómo pudiste hacerme esto, Aston? Pero antes de que pudiera decir otra palabra, Vivien me agarró un puñado de pelo. Grité mientras mi cabeza era tirada hacia atrás, un dolor agudo me atravesaba el cuero cabelludo. Y luego un brutal puñetazo en el oído. El impacto explotó en mi cabeza, el dolor resonó en mi cráneo. Grité tropezando hacia atrás. Mis manos volaron a mi oído, un agudo pitido bloqueaba todos los demás sonidos. Vivien se burló. Cierra la boca, siseó. No eres nada. Nunca fuiste lo suficientemente buena para nosotros. Aston no hizo nada. Simplemente se quedó allí mientras su madre me humillaba, me hería, me destruía como si no fuera nada. Y ahora firma los papeles del divorcio, ordenó Vivien, con voz aguda y exigente. Y así mi esposo, el hombre que había amado, en quien había confiado, con quien había construido una vida, cogió los papeles y los firmó sin dudarlo, sin siquiera mirarme. Se acabó. Sofía sonrió, entrelazando su brazo con el de Aston como si acabara de ganar algún tipo de premio retorcido. Vamos, cariño, ronroneó. Tenemos una boda que planear. Los observé indefensa, rota, desechada, mientras subían al coche, mientras me dejaban allí. Vivien bajó la ventanilla por última vez. No hay lugar para chicas baratas como tú en nuestra familia, se burló. Luego se alejaron. Me quedé allí con el corazón destrozado, mi mundo completamente destrozado. Pero mientras las lágrimas corrían por mi rostro, algo dentro de mí cambió. Pensaron que podían romperme. Pensaron que podían irse sin consecuencias. No tenían ni idea de con quién se estaban metiendo. Me quedé congelada, viendo cómo el coche desaparecía en la distancia, llevándose a mi esposo, mi matrimonio y todo lo que pensaba que sería mi futuro.
Un zumbido sordo llenaba mi oído donde Vivien me había golpeado. Me palpitaba el cuero cabelludo donde me había tirado del pelo. Me sentía entumecida, vacía, completamente sola. ¿Cómo había llegado mi vida a esto? Me había casado con Aston creyendo que me amaba, creyendo que construiríamos una vida juntos. Pero al final eligió el dinero. Yo no era nada para él. Las lágrimas nublaban mi visión, pero me negué a dejarlas caer. No aquí, no ahora. No me rompería. Pero no tenía a dónde ir. Con manos temblorosas cogí mi teléfono. Solo había una persona a la que podía llamar, mi hermano menor, Theo. En el momento en que contestó, su voz se agudizó con preocupación. Celeste, ¿qué pasa? Abrí la boca para hablar, pero no salieron palabras. En cambio, se me escapó un sollozo ahogado. Celeste, su tono se oscureció con preocupación. ¿Dónde estás? ¿Qué ha pasado? Inhalé temblorosamente forzando las palabras. Me dejó, Theo, mi voz se quebró. Aston me dejó por otra persona. Silencio. Luego, con voz baja y controlada, Theo preguntó, ¿dónde estás? Le di la dirección, apenas capaz de mantener el teléfono firme. Quédate ahí, ordenó. Voy a buscarte. La llamada terminó. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, permití que una sola lágrima se deslizara por mi mejilla. No porque fuera débil. Porque sabía que esa era la última lágrima que derramaría por Aston Carter. Cuando Theo llegó me había derrumbado en un banco fuera del aeropuerto, mirando fijamente al vacío. En el momento en que lo vi, la realidad de lo sucedido se estrelló contra mí, la traición, el dolor, la humillación de ser desechada tan fácilmente. Theo se agachó frente a mí, agarrándome por los hombros. Cuéntamelo todo. Entre sollozos le conté todo, cómo Vivien lo había orquestado todo, cómo había encontrado una mujer de negocios adinerada para que Aston se casara, cómo Aston había firmado los papeles del divorcio delante de mí, cómo me habían dejado allí de pie, completamente sola. La mandíbula de Theo se apretó mientras escuchaba, sus manos se apretaron en puños. Ese bastardo, gruñó. Ese maldito bastardo. Me limpié la cara con la voz hueca. ¿Qué se supone que debo hacer ahora?, susurré. Me destruyó, Theo. Me lo quitó todo y se alejó como si yo no fuera nada. Theo respiró hondo con una expresión peligrosamente tranquila. No te vas a sentar aquí a llorar, eso seguro. Sus ojos ardían con determinación. Vas a contraatacar. Fruncí el ceño. ¿Contraatacar? ¿Cómo? La mirada de Theo se oscureció. Vamos a averiguar todo sobre Vivien, Sofía y Aston. No hay forma de que sean tan perfectos como pretenden ser. ¿Crees que una mujer como Sofía aparece mágicamente y Vivien de repente decide que es la nuera perfecta? Algo no cuadra. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, una chispa de esperanza se encendió dentro de mí. Tenía razón. Vivien había planeado esto demasiado a la perfección. Tenía que haber algo, alguna debilidad, algún secreto. Y lo íbamos a encontrar. Theo no perdió ni un segundo. En el momento en que llegamos a su apartamento, ya estaba con su portátil, haciendo llamadas, moviendo todos los hilos que tenía. Conozco a un tipo, murmuró, desplazándose por sus contactos. Un investigador privado con el que trabajé en un caso el año pasado. Si hay algo de suciedad sobre Vivien, Sofía o Aston, él lo encontrará. Me senté en el sofá, aún entumecida, mi cuerpo funcionando en piloto automático. ¿Cómo se había derrumbado mi vida tan rápido? Hacía solo unos días, estaba planeando una luna de miel con mi esposo. Ahora estaba sentada en el apartamento de mi hermano planeando una venganza. Pero ya no era la misma Celeste. Algo dentro de mí había cambiado. No iba a llorar por Aston, ya no. Iba a hacer que pagaran. En una hora, el investigador privado, Damon Wade, estaba en el caso. Investigaré los negocios de Vivien, el pasado de Sofía y las finanzas de Aston, dijo Damon por teléfono. Dame una semana. Una semana. 7 días. Esperé. No comí mucho. No dormí. Mi mente estaba demasiado inquieta, demasiado enfadada, demasiado concentrada en lo que venía. Theo se quedó conmigo todo el tiempo, asegurándose de que no me derrumbara. ¿Estás bien?, preguntó una noche mientras estábamos sentados en el salón. Miré mi té con la expresión vacía. Lo estaré, dije una vez que los destruya. Theo sonrió. Esa es mi chica. Al 7º día, Damon llamó. ¿Vas a querer oír esto? Theo y yo nos reunimos con él en un tranquilo restaurante en las afueras de la ciudad.
Damon deslizó una gruesa carpeta sobre la mesa. La abrí y se me cortó la respiración. Vivien no solo dirigía un negocio, dirigía un imperio construido sobre el fraude, los negocios ilegales y el contrabando. Sofía también estaba involucrada. Toda su fortuna estaba ligada al dinero sucio. Pero la parte más impactante, Aston lo sabía todo. Había estado ayudándoles a encubrir sus crímenes durante años. Sentí que me temblaban las manos mientras hojeaba las pruebas. Estaba involucrado todo este tiempo, susurré. Theo asintió sombríamente. Por eso Vivien estaba tan segura. Sabía que Aston no la rechazaría, porque ya estaba metido hasta el cuello. Si se salía de la línea, ella podría destruirlo. Una lenta y fría ira se instaló dentro de mí. Todos esos años pensé que estaba construyendo un futuro con un buen hombre. En cambio, había estado viviendo con un mentiroso. Theo se inclinó hacia adelante. Celeste, es hora de llevar esto a las autoridades. Miré los documentos con el corazón latiéndome con fuerza. Esta era mi oportunidad de hacerles pagar. Respiré hondo y asentí. Hagámoslo. Theo no perdió el tiempo. En el momento en que le di el visto bueno, contactó con sus contactos legales de confianza y proporcionó a la policía todas las pruebas que Damon había descubierto. Al final del día, un plan estaba en marcha. Las autoridades organizaron una redada para atrapar a Vivien, Sofía y Aston con las manos en la masa. Sus negocios ilegales fueron rastreados hasta un almacén en las afueras de la ciudad, donde se reunían con sus socios criminales. Una vez que estén dentro nos movemos, me explicó uno de los agentes. Asentí agarrando la humeante taza de café en mis manos, los latidos de mi corazón resonaban en mis oídos. No tenía miedo, ya no. Estaba decidida. Vivien me había robado a mi esposo, Sofía había ocupado mi lugar, Aston me había traicionado de la peor manera posible. Y ahora estaban a punto de enfrentarse a las consecuencias. Me quedé junto a Theo en un coche sin distintivos aparcado a una distancia segura del almacén. Era una mañana fría y tranquila. El aire era tenso. Entonces, un elegante coche negro se detuvo en la entrada del almacén. Incluso a distancia, pude reconocer las figuras que salían: Vivien, Sofía, Aston. Sofía caminaba delante con confianza, sus caros tacones resonaban contra el pavimento, mientras Vivien le susurraba algo. Aston caminaba detrás de ellas con aspecto ansioso. No tienen ni idea de lo que les espera, murmuró Theo a mi lado. Los observé entrar en el almacén, las puertas metálicas se cerraron de golpe tras ellos. 3 minutos después comenzó. Una repentina explosión de sirenas. Decenas de agentes irrumpieron en el almacén desde todas las entradas, gritando órdenes. A través de las imágenes de vigilancia del monitor dentro de la furgoneta de la policía, lo vi todo. Los ojos de Vivien se abrieron de par en par por la sorpresa. Sofía se quedó helada en su lugar. Aston miró a su alrededor con pánico, dándose cuenta de que estaban atrapados. Intentaron discutir, pero fue inútil. Las esposas les rodearon las muñecas en cuestión de segundos. Sofía gritó en protesta. El rostro de Vivien se retorció de rabia. Aston simplemente parecía aterrorizado. Por primera vez desde que me traicionó, vi verdadero miedo en sus ojos. Y no sentí nada más que satisfacción. Horas más tarde, estaba sentada en la comisaría cuando un agente se acercó a mí. ¿Le gustaría hablar con ellos antes del juicio? Dudé. Pero luego asentí. Quería mirarlos a los ojos por última vez. Theo me dirigió una mirada de advertencia. No dejes que te afecten. Respiré hondo antes de entrar en la zona de celdas. Aston se levantó inmediatamente cuando me vio con expresión desesperada. Celeste, tú hiciste esto, gritó. Crucé los brazos. Mi voz era firme. No, Aston. Tú te hiciste esto a ti mismo. Su rostro se retorció de frustración. No lo entiendes. Vivien me obligó a todo. No tuve elección. Solté una breve y amarga carcajada. No tuviste elección, repetí. Es curioso porque yo recuerdo que tuviste una elección el día que firmaste nuestros papeles de divorcio y me dejaste sola. Se estremeció. Di un paso más cerca, bajando la voz. No solo fuiste un cobarde, Aston. Vendiste tu alma por dinero. Y ahora estás pagando el precio. Le temblaban las manos. Puedo arreglar esto, susurró. Podemos empezar de nuevo. Por favor, Celeste. No entiendes lo que me va a pasar aquí dentro. Lo miré fijamente sintiendo nada más que disgusto. Deberías haber pensado en eso antes de arruinar mi vida.
Me di la vuelta para irme, pero antes de salir, miré por encima del hombro por última vez. Buena suerte, Aston, dije con los labios curvados en una sonrisa. La vas a necesitar. Y entonces me alejé. El día del juicio llegó más rápido de lo que esperaba. La sala del tribunal estaba llena. Reporteros, antiguos socios comerciales y personas que una vez admiraron el imperio de Vivien ahora se sentaban en silencio, esperando ver cómo todo se derrumbaba. Me senté junto a Theo con las manos apretadas en puños mientras se leían los cargos: fraude, blanqueo de capitales, conspiración. Una por una se presentaron las pruebas: registros bancarios que mostraban millones en transacciones ilegales, mensajes interceptados que probaban que Vivien lo había orquestado todo, imágenes de vigilancia del almacén donde llevaban a cabo sus operaciones fraudulentas. No había escapatoria. Observé a Aston atentamente. Al principio se sentó rígido, tratando de mantener la compostura habitual. Pero a medida que las pruebas se acumulaban, lo vi, el pánico. Su rostro palideció cuando la fiscalía reveló lo profundamente involucrado que estaba. El momento final llegó cuando el juez habló, su voz resonó en la sala del tribunal. Los acusados son declarados culpables de todos los cargos. Un fuerte murmullo llenó la sala mientras el veredicto se asimilaba. Giré la cabeza, cruzando la mirada con Aston. Su mirada era suplicante. Celeste, por favor, articuló en silencio como si yo pudiera salvarlo. Simplemente sonreí. Ojo por ojo, Aston. El rostro de Vivien estaba rojo de furia. La arrogancia de Sofía había desaparecido por completo. Parecía un animal acorralado. Y entonces se anunciaron las sentencias finales: Vivien, 20 años de prisión por ser la autora intelectual del fraude; Sofía, 15 años por su participación activa en el blanqueo de capitales; Aston, 12 años. Un destino que nunca vio venir. No hubo apelación, ni escape, ni más poder, ni más riqueza. Solo consecuencias. Al salir del juzgado, una ola de alivio me invadió. Se había acabado. Las personas que me habían traicionado, humillado y dejado rota finalmente se enfrentaban al castigo que merecían. Theo caminaba a mi lado con las manos en los bolsillos, observando mi rostro atentamente. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Dejé escapar un suspiro lento. Libre. Por primera vez en mucho tiempo sentí que podía respirar de nuevo. No más angustia, no más mirar por encima del hombro, no más sentir que no era suficiente. Había pasado tanto tiempo preguntándome si había cometido un error al casarme con Aston, si podría haber hecho algo diferente. Pero de pie allí, viéndolo ser llevado esposado, me di cuenta de algo importante: yo nunca fui el problema. Vivien siempre me había odiado, Aston siempre había sido débil, Sofía había estado esperando una oportunidad. Se habían destruido a sí mismos. Yo solo había ayudado a revelar la verdad. Theo sacó su teléfono con una sonrisa en los labios. Vamos, tenemos que celebrarlo. ¿A dónde quieres ir? Me reí. La primera risa real en lo que pareció una eternidad. A cualquier lugar que sirvan bebidas fuertes y buena comida. Esa noche nos sentamos en un restaurante cálido, bebiendo y riendo, hablando de todo menos del pasado. Por primera vez en años, no estaba pensando en Aston. No estaba pensando en Vivien, Sofía o la traición. Estaba pensando en el futuro. Mi futuro. Pasaron las semanas. La vida poco a poco volvió a su lugar. Me mudé a mi propio apartamento, un lugar que me pertenecía a mí y a nadie más. Empecé a centrarme de nuevo en mi carrera, reconstruyendo los sueños que habían quedado en suspenso por mi matrimonio. Aston me había dicho una vez que no era nada sin él. Pero la verdad era que estaba mejor sin él. De vez en cuando, escuchaba noticias sobre Aston. Estaba teniendo dificultades en prisión, aislado del lujo que una vez disfrutó. Sus antiguos socios comerciales se habían vuelto contra él. Con Vivien y Sofía encerradas, no le quedaba nadie que lo protegiera. Theo y yo oíamos rumores, como les rogaba a sus antiguos amigos que lo ayudaran, como se arrepentía de todo, como deseaba no haberme dejado nunca. Pero no me importó. Había perdido demasiado tiempo preocupándome por Aston Carter. Entonces, una noche, cuando salía del trabajo, sonó mi teléfono. Un número desconocido. Dudé antes de contestar. Hola. Hubo un silencio. Luego una voz que no había oído en meses. Celeste, soy yo. Dejé de caminar. La voz era ronca, más débil de lo que recordaba, pero sabía exactamente quién era. Aston. Apreté la mandíbula. ¿Qué quieres?, pregunté fríamente. Hubo una larga pausa. Solo quería oír tu voz, admitió. Quería decir que lo siento.
Una extraña mezcla de emociones me golpeó: ira, lástima, incredulidad. Parecía roto. Pero yo no era la misma mujer a la que había abandonado. No era la misma mujer que le había rogado que no se fuera. No me quedaban más lágrimas para él. Es demasiado tarde para eso, Aston. Suspiró y por primera vez pude oírlo: arrepentimiento. Lo perdí todo, Celeste. Cerré los ojos agarrando el teléfono con fuerza. Me perdiste a mí, dije con voz tranquila. Y eso debería haber sido suficiente para impedirte tomar las decisiones que tomaste. No respondió. Sabía que era cierto. Tras un largo silencio finalmente susurró: ¿crees que alguna vez podremos arreglar esto? Casi me reí. ¿Arreglar esto? Después de todo. Negué con la cabeza. No, Aston. No hay nada que arreglar entre nosotros. Antes de que pudiera decir nada más colgué. Y así cerré la última puerta a mi pasado. A partir de ese día, nunca miré atrás. Había sobrevivido. Había ganado. Y ahora finalmente era libre. Gracias por leer este increíble viaje de traición, fuerza y venganza. Si te ha gustado la historia, no olvides darle a me gusta a esta publicación para mostrar tu apoyo. Comenta a continuación tus pensamientos: ¿qué habrías hecho en el lugar de Celeste? Suscríbete para obtener más historias poderosas e interesantes. Tu apoyo lo es todo. Mantente atento a más historias emocionantes que te mantendrán al borde de tu asiento.